Pasemos ahora a ver otro protocolo de la capa de aplicación, el protocolo FTP, que aunque se utiliza mucho menos que antes, aún se emplea para el mantenimiento de servidores o la gestión de sitios web. El FTP es el File Transfer Protocol y sirve por tanto para transferir ficheros entre un cliente y un servidor, navegando por los directorios de ambos hosts. Una de las características más curiosas del protocolo FTP es que se crean dos conexiones entre cliente y servidor. Una por la que se envían los comandos de control y otra por la que van los datos. Primero, el cliente establece la conexión de control con el puerto 21 del servidor, proporcionando en caso necesario usuario y contraseña. Entonces puede enviar por esa conexión comandos para navegar por los directorios del servidor, buscando la ubicación que le interese. A la hora de conectarse a un servidor FTP, el cliente podría emplear el modo activo o modo port, eligiendo un puerto aleatorio por encima de 1024 y conectándose con el puerto 20 del servidor para enviar esos datos. Por ejemplo, podría elegir el puerto 2000. El cliente manda un comando port diciéndole el puerto que ha elegido, de manera que el servidor pueda abrirle una conexión de datos por donde se transferirán los archivos y los listados en ese puerto. Esto tiene un grave problema de seguridad, y es que la máquina cliente debe estar dispuesta a aceptar cualquier conexión de entrada en un puerto superior a 1023, con los problemas que ello implica en el firewall. Para solucionar esto se desarrolló el modo pasivo, o modo PASV. Cuando el cliente envía un comando PASV por el canal de control, el servidor FTP le indica su puerto mayor de 1023, por ejemplo, el 2040, al que debe conectarse el cliente. El cliente entonces es el que inicia la conexión desde el puerto siguiente al puerto que tenga el control. Por ejemplo, si el puerto control el cliente lo tenía en el 1035, pues este puerto es el 1036. Pero al ser él el que inicia la conexión, no hay problemas de seguridad. En caso de necesitar enviar otro fichero, se tiene que abrir otra conexión. Al final, el protocolo FTP sirve para lo mismo que el protocolo HTTP, traerte ficheros de un servidor. Además, ambos se ejecutan sobre TCP. De hecho, los navegadores también interpretan el protocolo FTP y se pueden utilizar como clientes de este protocolo. La principal diferencia entre FTP y HTTP es el uso que hace FTP de las dos conexiones, una para control, donde envía los comandos, y otra para los datos, mientras que en HTTP, tanto comandos como datos viajan sobre la misma conexión en los mensajes HTTP. Otra diferencia es que el servidor FTP sí que tiene memoria de estado, recordando la carpeta en la que se encuentra el usuario, el modo de transferencia de ficheros solicitados, etc. En cuanto a los comandos de solicitud y respuesta en FTP que se envían por la conexión de control, son 4 caracteres, en ASCII como en HTTP, con algún argumento. Por ejemplo, user para indicar el nombre de usuario, o list para solicitar una lista de archivos del directorio. Las respuestas, como en HTTP, tienen un código numérico y una frase explicativa, como 331 username OK. Hoy en día se utiliza el protocolo seguro SFTP en lugar de FTP, para que todo el tráfico vaya cifrado entre cliente y servidor.